Uno solo es vuestro Padre, el del cielo, y uno solo es vuestro consejero, Cristo. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias por la calle y que la gente los llame maestros. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestro, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar consejeros, porque uno solo es vuestro consejero, Cristo. El primero entre vosotros será vuestro servidor, y el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, y en María Santísima nuestra Madre. Dice el Señor: no os dejéis llamar Padre por nadie. Estas palabras de Jesús son de alguna manera una hipérbole, porque no hay que entenderla literalmente. El mismo Jesús nos dirá: amarás, ¿no? Amad a vuestros padres. Dios nos manda a honrarlos. Y nuestros padres, como también en la Iglesia popularmente hemos llamado al sacerdote Padre, son un reflejo de Dios. Fíjense que Jesús en ningún momento quiso ser llamado Padre, pero sí exigió el nombre de Maestro. Padre no, Maestro sí. Y en la Iglesia, como les dije, el sacerdote, como un padre de familia, cumple una misión. No solo ser maestro, como un profesor o un sabio que dirige a unas personas, sino tanto el padre biológico que tenemos, y el sacerdote, padre espiritual, tiene la misión de comunicar vida. Los hijos reciben la vida de sus padres, al tiempo que también van a recibir la luz, la sabiduría que necesitan para vivir. Y esa es la misión espiritual del sacerdote: comunicar la vida de Dios y iluminar también sus vidas. Por eso no es desobedecer a Dios llamar al sacerdote Padre, y tampoco decir a nuestros progenitores llamarlos con ese título de Padre, porque reflejan. Y en esa medida en que reflejen a Dios Padre, podemos nosotros llamarle con ese título. Por otra parte, Jesús habla aquí también de un grupo de personajes que había en su tiempo, los escribas y fariseos. Con dos palabritas Jesús los retrata y dice de ellos que ellos dicen, pero no hacen. Ellos enseñan unas doctrinas, pero no cumplen esas doctrinas siquiera ellos. Y Jesús, en este caso, no censura lo que dicen, porque de suyo manda obedecerles. Lo que censura es la contradicción,
la no coherencia. Dicen y no hacen. Es decir, para nosotros la enseñanza que Jesús nos transmite el día de hoy es esta. Un cristiano es el que dice y hace. Dice porque comunica no una sabiduría humana, y ahí está lo primero. El cristiano no habla de sí, habla de un mensaje más grande que él, habla como un heraldo, comunica los mensajes de su Señor. El cristiano es un heraldo, un mensajero de Dios, como un profeta. Por eso la Iglesia solamente transmite las enseñanzas de Cristo. Y para poder transmitir una enseñanza, queridos hermanos, para poderla transmitir, lo primero, estar convencido. Y además de convencido, estar lleno de santo entusiasmo, es decir, lleno de amor a esa enseñanza. Y más, lleno de amor, sobre todo, al Maestro, por antonomasia. Porque si bien la fe, o sea, todo lo que Jesús nos enseña es razonable, no es posible reducirlo toda a la razón. Hay mensajes que superan nuestra razón y nos toca sobre todo confiar en Dios, confiar en Él, aunque no podamos entender muchas veces sus consejos, sus exhortaciones. Dios aparentemente puede mandarnos imposibles. A veces podemos ver en los mandamientos, en algunas circunstancias nos pueden parecer tan difíciles que podemos considerarlos imposibles de cumplirlos. Hace poco alguno me decía, es que la moral de la Iglesia es perfecta y nosotros no somos perfectos. Habría que entender qué entiende por perfección, ¿no?, esta persona, pero creo que vale el ejemplo. Lo que creo que subraya es que es difícil a veces, es difícil a veces. Y entonces podemos achacar a Dios de decirle, Dios, tú mandas imposibles. ¿Cómo nos mandas lo que es imposible? Es una locura. Puede parecernos así, algún mandamiento, nos puede parecer. Pero, ¿qué puede pensar un niño cuando su madre le manda a ir a la escuela y el niño no quiere? ¿Qué puede pensar un niño si su madre le manda a tomar un medicamento que a él le causa disgusto? Un niño muy pequeño no entiende por qué debe hacer eso. Le parece imposible que él deba tomar esta medicina o quedarse, qué sé yo, en un hospital, en un colegio que no le gusta. Un niño no entiende. Pero, aunque no entiende en sí el consejo, el mandato de su madre, sí entiende que su madre le quiere. Y eso ayuda al niño a sujetarse, a ser dócil a las indicaciones de su madre. Así nos pasa a nosotros con Dios. Hay mandamientos que a veces nos va a parecer tan difíciles que los consideramos imposibles. Por eso nos toca tener fe en el mensajero, confianza en el mensajero, en Dios, ¿no? En Dios. Lo primero nosotros, porque si no tenemos esa confianza, poca confianza transmitiremos en nuestras palabras. Es necesario por eso una relación personal con Dios, un trato personal, un diálogo cotidiano, tener esa confianza con Dios de tal manera que lo considero verdaderamente mi Padre, y no un juez, ni un bombero, ni un médico. No, es un Padre al que me acojo día y noche. Y cuando hay ese conocimiento sapiencial, gustoso de Dios, lleno de confianza, y por otra parte, tengo un conocimiento claro de sus enseñanzas, que esto es también muy importante, hoy por hoy, es muy importante conocer bien el catecismo, porque a veces
nos creamos escrúpulos, nos creamos problemas de conciencia y algunos hasta creen ver pecado en todo. Es una exageración. ¿Por qué sucede eso? Yo diría muchas veces por una conciencia no formada, es decir, no han estudiado bien el contenido de la fe y entonces no entienden y se crean, ¿no? Se crean complejos y pues creen, claro, cosas que no es parte de nuestra fe. Es necesario un conocimiento claro de la fe, por eso es necesario la formación espiritual, ¿no? Si hay ese conocimiento claro, además de gustoso de Dios, no será difícil, queridos hermanos, hablar. Ya decían antiguamente los misioneros populares, el convencido convence, porque si no estoy convencido no voy a convencer ni voy a querer convencer, y claro, cuando me escuchen, ahí está. Entonces será fácil para mí vivir de alguna manera eso que estoy entendiendo, y será fácil también comunicar. Dice Jesús de estos hombres, los escribas y fariseos, dicen, pero no hacen. El cristiano es aquel que dice, porque está convencido, tiene un conocimiento claro y amoroso de Dios, y porque tiene ese conocimiento, obedece a Dios y transmite también sus palabras. Pidámosle a nuestra Madre, queridos hermanos, hoy sábado, a la Santísima Virgen. Ella es la primera dichosa. Dichosa porque ella ha creído en Dios. Ha creído y como Jesús también dijo, más dichosa es porque ha cumplido la palabra de Dios. Una mujer en medio del gentío le dijo a Jesús, dichoso los vientres que te llevaron y los pechos que te amamantaron. Y Jesús, para completar esa alabanza, su madre dice, mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Eso es la Virgen, queridos hermanos, y ese es el modelo del cristiano, aquel que con un corazón dócil y amoroso escucha y cumple la palabra de Dios. Dice Jesús que el que cumpla todas sus palabras será grande en el reino de los cielos, pero que el que escuche y no cumpla todo, sino se salte algunos, dice, será el más pequeño. Y Dios quiere que todos seamos grandes en el cielo, y para esto ya nos dice el camino la Virgen, escuchar y cumplir su palabra. Amén. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.